Buenos días. Buenos días. En nombre del doctor Jesús Semprún, director del acervo histórico y miembro también del Grupo RUS, presenta sus excusas porque coincide en una actividad también, esta importante conferencia del Grupo RUS y acervo histórico a cargo del doctor Pexon sobre Cipriano Castro, pero él tiene un compromiso ya previamente ofrecido con el Teatro Baral y el doctor Lidio de los Ríos sobre la fundación de Maracaibo, la fundación de Maracaibo. Está el doctor Pablo Palmar y el doctor Jesús Semprún, una actividad justamente a esta hora en el Teatro Baral, y él presenta sus excusas al doctor Jesús Semprún para que nos pueda acompañarlos en la mañana de hoy. De todas maneras, recibimos al doctor Pexon y a los miembros, parte de los miembros del grupo RUS, y Joan, que hará la presentación del doctor Pexon. Bueno, bienvenidos a esta importante conferencia sobre Cipriano Castro, el Cabildo. Gracias, José Gregorio. Buenos días a los presentes y a los que están en redes conectados. Y bueno, en esta oportunidad me toca presentar al profesor Germán Pexon Pernia, quien nos dará una conferencia sobre auge y caída de Cipriano Castro, segunda parte. Bueno, recuerdo que el profesor Germán Pexon es abogado egresado de la Universidad del Zulia, como también licenciado en Educación en Ciencias Sociales, también egresado de la misma casa de estudios, doctor en Derecho y doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. También ha tenido una larga trayectoria docente, universitaria, incluso ha fundador de instituciones como el Instituto de Filosofía del Derecho, CEO decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas, y ha sido también, no solamente ha tenido una trayectoria en el programa universitario, sino también fuera del campus, en la cual ha sido también miembro ex-fiscal de la República, ¿no? En sustitución del principal, 18 veces. Y bueno, autor de innumerables artículos científicos, libros en el ámbito de la ciencia política, derecho público y la filosofía del derecho. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Zulia y su director del Centro de Estudios Zulianos, José Domingo Fuso. Bueno, muchas gracias, Joan, por tu presentación. El tema que hemos elegido y que verá a continuación de que lo hemos empezado, auge y caída de don Cipriano Castro, restaurador de Venezuela, es sumamente interesante porque durante mucho tiempo la figura de Cipriano fue vista respectivamente y siempre se han repetido ciertas cosas que no son verdad. Empezando por eso del Cabildo. Eso es lo que yo nunca a Cipriano, porque resulta que él sabía que a Napoleón Bonaparte le iba a caporal. Entonces él interpretaba que eso del Cabildo era muy bien, no era despectivo. Es verdad que hay un libro de Tío Gil, el seudónimo de Franco, que en realidad contiene una serie de cosas que no son ciertas. Como decía el de hacer López Contreras, que el Cipriano Castro había sido aficionado a los libros. Es un poco exagerado, no lo que hacía, pero lo que quiero enseñar es que en la obra del Cabildo, este autor exagera una serie de cosas. Y yo todavía no acabo de entender cuál fue la enemistad entre Cipriano y Pío Gil, porque el mismo Cipriano decía, yo no sé qué había hecho yo ese muchacho, pero me lo tiene de...
y resulta irónicamente que cuando Cipriano se embarca para ir a Alemania a operarse, en el mismo barco iba Pío también. Lo que pasa es que, es más, cuando fueron a registrarse, a embarcarse, el que estaba dirigiendo, recibiendo el embarque, dijo, el señor viene con él. ¡No! Pero, es decir, Cipriano no sabía que ese era el que le había estado atacando, ¿no? Pero en todo caso no llegaron al mismo barco. Y también después regresaron muertos los dos. A Cipriano Carlos Andrés Pérez trajo el cadáver, los restos, vamos a suponer, y le hizo una especie de mausoleo en Capacho Nuevo, donde está pues la célebre frase, la huella, la planta insolente que le tronó ya el suelo de la patria, más o menos, por ahí está. Esa frase la pusieron en el mausoleo. También se discute si esa frase era original de Cipriano o de Eduardo Blanco, el que escribió la independencia de Venezuela, un tal González. Pero Cipriano no necesitaba que le escribieran un discurso, y Cipriano era un hombre muy culto. Y el día del bloqueo, en diciembre de 1902, pronunció 16 discursos. Entre ellos el de la planta insolente que había del suelo sagrado de la patria. 16 discursos. Él se jactaba de que él escribía su propio discurso. Y además de eso, era un tipo que conocía la música, que sabía tocar el violín. Y era un aficionado al baile. Y por ahí vino el problema de la debilidad de él, porque en este país había oligarquía. La oligarquía de los mantuanos en Caracas y la oligarquía de los valencianos, que no sé cuál de los dos es peor. Eso viene desde la colonia. Entonces, cuando Cipriano triunfa en Tocuyito, en una batalla en donde llevaba todas las desventajas, que tenían doble de tropas los enemigos, y sin embargo él ganó la batalla, y en la batalla incluso se cayó del caballo y se fracturó un pie. El problema es que Cipriano utilizaba en la batalla caballos, pero en la vida diaria le gustaban las mulas. Después se aficionó a los caballos otra vez. Pero lo interesante es que después de la batalla de Tocuyito, le piden, los valencianos habían estado esperando al presidente Ignacio Andrade, que había dicho que iba a ir a dirigir la oposición a las tropas de Cipriano, pero resulta que no fueron. Entonces los valencianos mandaron una delegación donde estaba Cipriano y dijo que traer a Valencia porque no había ninguna oposición. Él entró y la habitación que le habían arreglado a Ignacio Andrade pues se la dieron a Cipriano y a Juan Vicente Gómez y a otro de los oficiales. Y ahí empezó el problema, porque Cipriano lo único que había probado en su vida era el Michel y la mistela. Que por cierto hay un cuento ahí de Matos, que era el hombre más rico que fue negociado en nombre de Ignacio Andrade, el presidente. Dice que Cipriano le ofreció un encono de mi tierra, la mistela que entre luces pero muy fuerte. Pero bueno, yo debo señalar que mi madre era de los Andes y estaba, de alguna manera estaba emparentado con Cipriano porque la abuela de Cipriano Castro, la Permina, que era una hacendada, se casó con uno de sus trabajadores y la apellido Castro. De ahí nació don Carmelito, el padre de Cipriano, que se casó con Pelagia Ruiz. Si Cipriano era Castro Ruiz,
pero el padre de Cipriano era Castro Carrillo. Ahora, la cuestión es que lo rodea la oligarquía. Los mismos que habían estado apoyando a Cipriano, que estaban metidos en la política desde hacía 50 años, empezaron a tratar de consultar a Cipriano. Y Cipriano nunca había probado, por ejemplo, el brandy Genesis. Y bueno, se aficionó al brandy Genesis. Hoy en día una botella de brandy Genesis cuesta $33, más o menos. Entonces, resulta que por ahí empezó la decadencia. Pero todavía no estamos adelantando, pero por ahí empieza los problemas de Cipriano. Un hombre austero, no acostumbrado a beber, severo, un gran estratega militar, a decir de Eliezer López Contreras. Eliezer López Contreras conocía desde niño, de adolescente a Cipriano, porque habiendo terminado su bachillerato, quería estudiar medicina y se fue a Mérida. Como pasa en este país, no es que no había cupo, sino que las clases no habían empezado sino meses después. Entonces él decidió empezar a recorrer todo el Táchira hasta que se tropezó con, creo que en Tobar o en la Grita, el ejército de Cipriano se incorporó. Era el padre putativo de Eliezer López Contreras, que el padre había muerto muy joven. Y que lo vio fue un sacerdote que era hermano de su madre, fue a reclamar y se lo trajo. Se volvió a escapar el muchacho. Entonces Cipriano le dijo, bueno, mire, déjelo. Tú no sabes qué le ofrece el porvenir. Bueno, 35 años después de eso, ya fue presidente. O sea que si se hubiera quedado a estudiar medicina, hubiera sido un médico más. Pasó a la historia como uno de los presidentes más importantes de Venezuela. Bien, llegado a un arreglo en las negociaciones entre las delegaciones que enviaba Ignacio Andrade, que al final se escapó, se fue para Villa Inglés, abandonó el poder de mano del vicepresidente Rodríguez. Entonces, las negociaciones, la primera negociación que mandaron a Mato, el hombre más rico de Venezuela, un banquero, a negociar con Cipriano. El joven estaba acostado ahí cerca, en un carro. El Mato no se atrevía a hablar y le dijo, no se preocupe, ese es Juan Vicente, que es como mi hermano. Tiempo después, Juan Vicente contaba que él oía esas conversaciones y decía, pero bueno, resulta que nosotros no tenemos sino apenas unos 2.000 soldados o hombres distribuidos. Estos tienen 14.000 y Cipriano le dice a Mato, que sea el presidente que se rinda a discreción. Le decía yo, pues. Bueno, al final se rindieron. Mato cuando le informó al presidente dijo, mira, este tipo está loco. Tú me dices, no vas a comer, está loco. Y Juan Vicente pues se asombraba, dice, pero si no tenemos, y este le dice, ríndase. Bueno, después de la negociación empezaron a negociar y aceptaron rendir. Y elaboraron un tratado el día 21 de octubre de 1829, donde se establecieron las condiciones de rendimiento del gobierno frente al ejército revolucionario. Y entre las cosas que establecían, decían para justificar que el ejército de Cipriano era poderosísimo. ¿Verdad? Cuando estos tenían, todo el país lo tenían controlado los enemigos de Cipriano. Sin embargo, esto por ella que la situación es muy difícil, por tanto hay que entregar el poder. Bueno, efectivamente firman la cuestión y el día 23 parten en tren desde Valencia rumbo a Caño Amarillo en Caracas. En esa época funcionaban los trenes regularmente, funcionaban los telégrafos. Cipriano, por ejemplo, dijo en una ocasión una batalla, ya después siendo presidente, a través de un telégrafo, estaba en la zona. Entonces, bueno, viajaron. Cipriano al lado llevaba a uno de los generales opositores, el frente llevaba a otro, de los que habían sido sus
enemigos y a los que había derrotado. Pero... Entonces, una historia, alguien que le escribió a Cipriano le decía que evidentemente Cipriano había sabido negociar. No había entrado más batallas que la de Tocuyí. Bueno, en el Táchira hubo unas pequeñas batallas. Pero la cuestión es que supo argumentar y convencer y le entregaron el poder. Y entonces hay una foto de él cuando está llegando, ya está, le han otorgado el poder, que parece la cara que tiene es como si lo hubieran derrotado. Porque los historiadores dicen que lo que él quería entrar después de una gran batalla en un fuerte en Caracas. Y entró, lo esperaba la gente lo esperó, manifestaciones a favor de él, etc. Y se bajó con muletas, porque tenía mencionado, vestido con un pantalón blanco que era ahí una blusa azul y un sombrero de esos que llaman de hipijapa. Nunca se usó un uniforme militar, cosa que sí hizo Gómez, usó varias veces su uniforme general. Cipriano nunca aceptó eso. Y toma el poder. El 23 llega a Caracas y el 24 en el Capitolio le entregan el poder y nombra ministros a todos los opositores de él. A todos los nombra ministros. Y entonces un general coreano pulido, muy antiguo, que había luchado en el ejército federal, le dijo: pero Cipriano, que no está ninguno de los que han venido contigo. Le digo: no importa, ellos son patriotas y sabrán comprender. Entonces, ahí te demuestra la habilidad. Y nombra a Mocho Hernández, que estaba preso y que había luchado contra Crespo, y luego había luchado contra Andrade. Las tropas de Mocho Hernández habían matado a Crespo, porque Crespo era un tipo que andaba en un cabello muy brioso, usaba una cuestión blanca aquí, y en los francotiradores, en la mata carmelera, allá en los llanos, le dispararon y lo mataron fácilmente. Pero creo que no supieron que habían matado al jefe de las tropas del gobierno. En todo caso, se retiraron, que hubieran podido aprovechar. Y el cadáver de Crespo lo llevaron a Carigua, en Carigua lo embalsamaron para llevarlo a Caracas. Pero bueno, estoy desviándome, pero por cierto, hay una frase de Crespo despectiva contra Cipriano, porque Cipriano, desde que era joven, tenía tendencia a matar, y incluso le mandó una carta a Antonio Guzmán Blanco dándole consejo cómo debía ser gobernador del Táchira cuando era un adolescente. Y entonces en esas cartas le envió una carta, más adelante estamos hablando de un salto, siendo presidente Joaquín Crespo. Y Joaquín Crespo dice uno que eso no es cierto, pero otros dicen que dijo: el indiecito no cabe en su cuerito, refiriéndose a Cipriano. Porque esa es otra cuestión. Todos dicen que Cipriano tiene antecedentes indígenas, por la forma, a través de su abuelo Castro. Hablaban de que el abuelo de él era motilón, no sé qué querían decir. En todo caso, hay algunos rasgos indígenas en Cipriano. Otra cuestión que es interesante saber del personaje es que Cipriano era de baja estatura, era pequeño. Y en una ocasión, estando ya de presidente, cuenta Eleazar López Contreras, hay una biografía muy interesante de Eleazar López Contreras, llamada la biografía de Cipriano Castro. Porque Eleazar Contreras, como vemos, conocía ya de jovencito a Cipriano. Después tuvo malentendido porque Cipriano lo pretendió, no los que aspiraban o tenían derechos
Eleazar López Contreras. Sin embargo, en su biografía nunca habla mal de Cipriano. Lo define como un gran estratega, habla de sus cualidades, por supuesto, tenía defectos que era muy irascible, perdía la paciencia muy rápidamente, pero si él, por ejemplo, destituía en ese momento, más adelante lo volvían a nombrar por otro cargo. Bueno, entonces resulta que va a visitar, creo que el general Ramón Guerra, que era de los que habían luchado contra él y que viajaron con él después, ¿no? Y que era un tipo alto. Entonces, después que sale de la oficina de Ramón Guerra, de la oficina del presidente, había que bajar una escalera, sale de pronto Cipriano caminando despacito, así que no se dan cuenta. Llamó al jefe de los escoltas, estaba el presidente de la sala, que es el que cuenta. Ven acá, te fijas ese tipo. Ya él con su altura ya va ganando, mientras que somos de bajitos, nos toca a pulso conseguir lo que queremos. Y por supuesto, de baja estatura era el Simón Bolívar y de baja estatura era Napoleón Bonaparte. Eso hace que las personas les cueste más conseguir las cosas, según Cipriano, al ser alto. Bueno, Cipriano asume el poder y está recibiendo un país arruinado, vuelto desastre. En Venezuela no había nada. ¿Por qué? Porque durante desde la que terminó la guerra federal, el país estaba en cada sitio había un caudillo que se creía autorizado con sus peones a invadir y atacar a otro caudillo o pretender llegar a la presidencia. Entonces, durante todo ese tiempo, los tipos se alzaban, lo hacían preso, lo mandaban al exilio, lo tenían preso. Tiempo después lo liberaban, volvió a empezar, y así. Salvo excepciones, no le aplicaban la pena de muerte, afortunadamente. Entonces resulta que ya no recibe un país en la ruina, pero tiene un mérito. Empieza a tratar de organizar el país y empieza a crear un ejército profesional. Manda a comprar en Francia armamento moderno para el ejército. Le cambia el uniforme, le manda a hacer quedas en Manchester para hacer los uniformes aquí en Venezuela de los soldados. Cambia lo que cargaban para llevar sus cosas, establece un morral especial. Toma una serie de medidas, manda a usted comprar, crear una flota, una armada. En todo caso, el comandante de la armada va a ser delegado Chavo. Román Delgado Chávez, hijo de uno que después va a morir y va a ser el padre del que fue presidente de la Junta de Gobierno años después. O sea, trata de levantar el país. Pero llega un momento en 1901 que no hay recursos. Entonces le dice a Mato que pues, me consigue un préstamo. Pero los dueños de los bancos Caracas y Banco Venezuela no le quieren prestar plata al gobierno. Ah, bueno, lo manda preso todo. Lo mandó preso todo. Pero lo hizo desfilar. Bueno, se arreglaron, le prestaron la plata al país, al Estado. Nosotros teníamos deuda desde la época de la independencia. Esas deudas acumuladas, porque durante muchos años y décadas no se hizo servicio de la deuda. Entonces, por supuesto, eso va a ser el pretexto más adelante para el bloqueo. Pero, sí, recibe un país arruinado que de alguna manera comienza a levantar. Había otro problema, Venezuela era un país monoproductor de café. Teníamos el mejor café, éramos el tercer productor de café después de Brasil y la Antilla holandesa, por las costas, territorio holandés. Después llegamos a ocupar el segundo puesto. El café que producíamos era de buena calidad. Aquí, por ejemplo, llegaba el café de los Andes, de Santander, Colombia, lo embarcaba Van Diesel, la empresa Van Diesel, y lo enviaba a Hamburgo. En Hamburgo con ese compraban bien dinero
y con eso compraban productos y traían medicina aquí que no consumían en otra parte. Me refiero a Margarita, ellos hacían un salto con relación a Maracaibo, porque ellos eran una empresa alemana que manejaban todo eso. En Valdice trabajó mi padre, vino contratado por esa compañía en 1937, entró a Venezuela el 8 de enero de 1937, no había cumplido 24 años. Era químico farmacéutico, droguista, como dicen en alemán, y que mi papá de nacimiento dice que mi padre era droguista. Pero bueno, la cuestión es, y me estoy desviando, pero resulta que Cipriano entonces trata de poner orden en el país. ¿Y qué pasa? Las potencias extranjeras quieren que cobrarse la deuda. Alemania, Inglaterra, Italia, hasta México se metió allí. Resulta que viene el bloqueo, atacan y bloquean los principales puertos de Venezuela, Puerto Cabello, La Guaira. En Maracaibo no puede entrar la barra. Hay un vuelo entre el castillo San Carlos con el barco, creo que es un barco alemán de nombre Viñedo. La cuestión es que no pudieron entrar, ni pudieron desembarcar. Pero bloquearon la barra y los barcos que salían de Maracaibo o entraban eran inspeccionados por ellos. Entonces, como les acabo de decir, hay la reacción del pueblo, de Cipriano, el pueblo lo apoya, todo el mundo que apoya a Cipriano. Pero Cipriano se pone a pensar que él no tiene un ejército para enfrentar. Primero, los enemigos, los alemanes y los ingleses, iban a desembarcar. Porque al fin y al cabo eran un ejército de marina. Había desembarcado así en La Guaira, Puerto Cabello, para sacar los fondos del respectivo país para protegerlos. Entonces, el embajador del imperio de los Estados Unidos, que digo como decía el entonces el embajador Ever Bowen, de alguna manera se va convirtiendo en el árbitro entre las discrepancias, entre los enfrentamientos entre los alemanes, los ingleses, los italianos y el gobierno de Cipriano. Bowen recibe autorización del presidente Theodore Roosevelt y se convierte en el árbitro, empieza a negociar o hasta hacerlo con las potencias extranjeras, llegan a una serie de acuerdos y se lo presenta a Cipriano, que lo aprueba, el acuerdo al cual se llega. Hay que señalar una cosa, era contrario totalmente al derecho internacional que una potencia pretendía comprarse o cobrarse las deudas de otro país a la fuerza, y menos destruyeron los barquitos que tenían militares, los capturaron, los llevaron a alto mar y los hundieron, sin haber declaración de guerra. Era atropello total. Y lo que pretendían que le pagaran las deudas acumuladas. Pero las reclamaciones de los habitantes aquí, alemanes o ingleses, que decían que le habían producido daño durante la guerra civil. Nada de eso, de esa deuda, ni lo que pretendían cobrar, tenían que ver con Cipriano, que acababa de llegar al poder. O sea, tenía que resolver un problema que no era de él, era de la patria, por supuesto. Entonces, se negocia, porque además de esto, la empresa del ferrocarril alemana, el ferrocarril era propiedad de una empresa alemana. Por otro lado, el cable francés era propiedad de una empresa. Y Bermúdez y compañía también tenían otros intereses. Todas estas empresas apoyaron el último lanzamiento fue en Venezuela de la Revolución Libertadora, encabezada por Marcos y por Hernández. Cuando Cipriano llegó al poder, nombró a Mucho Hernández,
ministro de Fomento. Y a los 10 el hombre se fue, lo traicionó. Entonces, él decía, pero bueno, solamente he hecho bien. Entonces, ya resulta que entonces, bueno, empieza la libertadora, porque entonces manda a aportar el dinero. El país contrata un barco, se puede comprar un barco por ahí en Martinica, y se dirigen a atacar y organiza, pues, tenía un ejército gigantesco. Viene la batalla de la Victoria, que a pesar de que el ejército del gobierno, cuando ahora el gobierno se trajo contra los revolucionarios, estaba en inferioridad, los derrotó. Por eso después se llamó la Victoria, la ciudad sagrada del castillo. Entonces, por otro lado, Juan Vicente se desempeñó como comandante muy bien, derrotó a varias partes de Venezuela al ejército de enemigos y se refugiaron en Ciudad Bolívar. Ahí en Ciudad Bolívar le había entregado un general de nombre Farrera, apellido Farrera. Entonces, Cipriano manda a Juan Vicente por mar, entran al Orinoco, una flota, es decir, digamos, 2 o 3 barcos comandados por el almirante de Choló, y sitian a Ciudad Bolívar. Manda una delegación de Ciudad Bolívar que no quería que los atacaran, no los bombardearan, ¿no? Le dicen al presidente que están dispuestos a rendirse, pero que no vayan a bombardear, que le garantice los derechos humanos a los generales. Él dice que sí, pero no por Farrera. Farrera tiene que pagar porque fue un traidor, había entregado. Entonces la negociación no se puede realizar porque Cipriano no cede en eso. Entonces atacan a Ciudad Bolívar, la batalla se enfrenta, pero gana el ejército encabezado por Juan Vicente Gómez y se rinden todos, prácticamente todos los caudillos estaban reunidos allí, porque estaban comandados por Rolando. Resulta que se rinden 59 generales, 64 coroneles, mientras que los tienen de uno que otro teniente, subteniente, lo que ven eran generales. 59 generales y 64 coroneles. Entonces, como dijo Cipriano en su discurso en 1903, yo he acabado con el caudillaje y lo he matado con mi propia mano. Y efectivamente se acabaron los caudillos. Es decir, los caudillos que se alzaban, porque caudillos siguieron existiendo. Caudillo era Cipriano, caudillo era Gómez. De alguna manera el caudillo era Elías López Contreras. Y después tenemos los caudillos civiles. Rómulo Betancourt era un caudillo. Rafael Caldero, otro caudillo. Pero ya era otro tipo de caudillaje. Derrotado a toda esta, entonces los pocos presidentes, no, como dice un historiador, ningún presidente tuvo tantos problemas juntos y logró resolverlos. Un país arruinado, pelearse al enemigo interno, le bloquean el país y aún así logra sobrevivir. Hay un telegrama de Bowen dirigido al cónsul inglés, al cónsul norteamericano en Maracaibo, le dice: proteja a los italianos y a los alemanes. Porque se había ordenado poner preso a todos los alemanes y a todos los ingleses. Y aquí entonces, y las propiedades. Entonces vinieron y le pusieron la bandera norteamericana a todos los almacenes, a todas las tiendas que eran de alemanes o de ingleses, para que no nos tocara, porque ya el pueblo estaba dispuesto a saquearlo. Pero con la bandera norteamericana ya se detenía. La bandera norteamericana la colocaban arriba, porque, como decía el cónsul, el cónsul norteamericano, si la ponían en la puerta,
cualquier niño arrancaba la bandera y después le iban a vender la bandera. En aquella época parece que era un sucedido que aquí quema la bandera norteamericana como cualquier cosa. Ahorita ya está quemando la bandera norteamericana allá en Gaza. Bueno, la cuestión es, Cipriano logra sobrevivir y empieza a gobernar. Pero ahí lo rodea la oligarquía valenciana. Empieza a beber gente. Le empiezan a organizar bailes todos los días prácticamente. Y le empiezan a ofrecer jovencitos. Pero no, nadie dejaba ir con la esposa ni con la hacía la fiesta que organizaban para no caer en eso. Y dejaban que bailara con ella. Pero cuando él quería otra cosa, le cambiaban y le daban un... Entonces ella te dice que se contagió de gonorrea, de sífilis, eso no es cierto, porque la gente que le gustaba a los jovencitos se cuidaban de que no fueran. Entonces, bueno, difícil. Pero como dice modestamente, caritativamente, el presidente ha funcionado a morir. Y se empezó a descuidó a Gómez, su esposa también, la pretendentó, porque la esposa no le gustaba ir a la fiesta, a Zoila Martínez de Castro, una gran mujer. Entonces, Zoila y Juan Vicente se consolaban, en el sentido de la palabra, ¿no? Se juntaban las cosas, trataban de resolver los problemas, porque Cipriano empezó a descuidar el gobierno. Y así está pasando el tiempo. Cipriano entonces hace promulgar la Constitución de 1901, luego cambia la Constitución y pone la Constitución de 1905. Cipriano soñaba que él ser presidente para cuando se celebrara el centenario de la Declaración de Independencia de 1911. Y por eso hizo modificar la Constitución para un periodo de interrumpir y prolongó entonces, para ser presidente hasta 1906. Lamentablemente no pudo celebrar eso. Fue su sucesor Juan Vicente Gómez, que estuvo en el centenario de 1810 de abril, en el centenario del 5 de julio, en el centenario de la Constitución, en el centenario de la batalla de Carabobo, en el centenario de la batalla del Lago. Es decir, en todos los centenarios, porque gobernó hasta 1935. Entonces, ¿qué pasa? Los que habían venido con los andinos, que habían venido con Cipriano, muchos que se sintieron permitidos, empezando por Gómez, que era el vicepresidente. Entonces, Cipriano, como empezaron las conspiraciones, que estaban traicionando, entonces Cipriano decidió renunciar. Me voy. Que se encargue el vicepresidente Juan Vicente Gómez, para ver qué pasaba, ¿no? Y agarró una maletita y se fue a Caña Amarilla. Llegó a la oficina del tren, del ferrocarril, vendan un ticket para ir a la Victoria. Por supuesto, el que estaba ahí se asombró que el presidente con una maletita sin escolta ni nada. ¿Pero van a vender el ticket o no? Ah, bueno, pero a tomar el tren hacia la Victoria. Entonces Juan Vicente asumió el poder, pero no se sabía hacer nada. Porque si hago esto, entonces voy a hablar con Cipriano y dime a quién el nombro ministro. No, tú eres el presidente, tienes que nombrarlo tú. Entonces, bueno, Juan Vicente vino y le nombró los ministros. Pero nombró ministro de Relaciones Interiores a Leopoldo Batista, que era el enemigo de Cipriano. Ya por ahí empezó el problema. Porque Cipriano me dijo, ¿y por qué nombraste a él? Pero bueno, no había dicho que nombraras tú. La cuestión es que Cipriano empieza una conspiración en Linares Alcántara, que era el presidente electo de Aragua, y otros empezaron
conspirar en contra de Cipriano, pero tenían miedo a conspirar más contra Juan Vicente. Porque si a ellos no les gustó, para ellos fue una sorpresa para la oligarquía valenciana, que de pronto el presidente le habla al presidente al vicepresidente Juan Vicente II. Y entonces a alguien se le ocurrió, vamos a pedirle al pueblo que se pronuncie para que regrese el presidente. Entonces todos los ayuntamientos delegaron sesiones y mandaron delegados a la Victoria, hicieron una especie de congreso para decirle al presidente a Cipriano Castro que tomar el poder. Juan Vicente Gómez se apresuró a renunciar. Y bueno, volvió a la presidencia. Eso se llama la aclamación, porque todos aclamaron a Cipriano. Faltaban unos meses para llegar al año 1908, estamos hablando de 1906. Entonces, ¿qué pasa? Cipriano se enferma. Entonces le decían hacer una operación. Algunos dicen que esa operación lo abrieron y lo volvieron a cerrar. Otros dicen que sí se hizo algo. Bueno, la cuestión está que, no sé, como el Rafito, que es el único médico aquí, por ahorita. Resulta que algunos dicen que no le hicieron nada, pero de alguna manera Cipriano se sintió mejor durante unos meses. No, a menos que haya sido el efecto placebo. Yo ahora le voy a leer lo que dicen que ella tenía, pero algunos dicen que tenían problemas de riñón, otros que eran próstata. En fin, la cuestión es que el hombre empieza a sufrir de fiebre. Fiebre, una fiebrecita y empieza la cuestión. Lo que él tenía y podía haber operado aquí en Venezuela, pero la idea era una conspiración, era hacer que se fuera del país, porque nadie se atrevía a derrocarlo en presencia. Que fuera, y terminó yéndose a Alemania, donde lo fue un médico muy famoso de apellido Israel, que después que peleó, él había tratado efectivamente de Alemania. En una reunión que cuenta el cónsul alemán, ascendiente de Urnager, y llegó a no sé dónde estaba, Corea, en alguna parte estaba Cipriano con un embajador norteamericano vestido en pijama, con el barbero que le trataba de cortar el pelo, pero Cipriano era muy activo, comiendo después del tiempo y el otro persiguiéndolo para cortar el cabello. Entonces, en ese momento, cuando el cónsul empezó a hablar, Cipriano le dijo: yo a los alemanes los reo con un vaso de cerveza. Entonces, bueno, por supuesto, no cuenta el cónsul alemán, que estaba prejuiciado en contra de Cipriano. Pero bueno, la cuestión es que se va a Alemania. Cuando llega a Alemania, lo operan y entonces resulta que las cartas de donde se ordenaba el pago de dinero a los bancos extranjeros, resulta que le habían cerrado todos los créditos. Tuve que empezar a buscar a los embajadores entre esos Escalante, que puede aparecer en Estudio de Venezuela, que era embajador en Alemania. Yo en Escalante le dieron dinero para poder pagar las deudas que tenía. Entonces, cuando quiere regresar, resulta que apenas el barco que lo llevaba iba con Carúpano en 1908, estamos hablando de diciembre de 1908, ya daban el golpe y se habían apoderado el poder en Caracas. Pero eso no lo supo ni Pío Gil, hasta que llegaron a Europa. La cuestión es que él quiere regresar. Los norteamericanos que ya estaban debilitados con Cipriano, no decidieron, bueno, adelante, decidieron
impedir que llegara a Venezuela. Y el barco no podía detenerse en Trinidad. Entonces, en el barco que va al parar en Martinica, sacaron a la fuerza del barco donde estaba, lo trasladaron a otro barco Versalles, que regresaban a Europa, pero lo devolvieron. Hay fotos donde parece, por supuesto, acostado, era legado que está enfermo, pero aún así el pijama lo metieron en el otro barco. Pero afortunadamente el barco paró en España. En España lo trataron muy bien. Hay fotos donde está cenando, está desayunando con el esposo, todo muy bien vestido, un mesonero al lado. Y de España decide irse a Estados Unidos. Resulta que hay que decir que dice Franco Alcántara que en los archivos de Estados Unidos pocas personas tienen tanto informe, en microfilm, informe de todos los cónsules de donde andaba. Era como el Bin Laden de aquella época. Entonces, como dice ese historiador Tomás Franco Alcántara, que Teodoro Rubén, que era tan poderoso, tenía que estar y trataban efectivamente a Cipriano, sin embargo, era el único personaje que le tenía preocupado todo el tiempo. Entonces, llega a Nueva York y como afortunadamente hacer con los latinoamericanos, lo mandaron a una isla, Ellis, que en inglés no es como el del otro. En la isla esa retienen a todos los extranjeros para someter a exámenes. Por supuesto, lo retuvieron, lo atropellaron, le hicieron exámenes de todo tipo. Pero él tenía una conexión con el secretario del Trabajo del gobierno de Rubén y lo admitieron. Entró al país y se instaló allí. Hay una foto de Nueva York que está muy bien vestido, muy elegante. De Nueva York decidió irse entonces, dice que no podía entrar a Venezuela. Él ya le había mandado a decir, yo no quiero la presidencia, yo voy a dedicarme a negocio, pero Juan Vicente no le creyó. Entonces resulta que se fue a Puerto Rico, se instaló en Santurce, donde vivió 16 años después de la operación. O sea que la operación fue exitosa, no fue como los que dicen que tenían las enfermedades que tenía. Y murió en noviembre del año 1924, en la cama. Como su sucesor Juan Vicente, que va a morir también en la cama en diciembre de 1935, 9 años, 11 años después. La figura de Cipriano, pues, muchos la tratan despectivamente. Yo había traído aquí, si tenemos tiempo, leer algún discurso de él, pero era un gran orador, y algunas cuestiones pero no, una cuestión, quiero leer una cuestión. Y como decía el tipo, usted se recuerda del Chavo del Ocho, ¿no? El fastidio me lo dice. Nosotros estamos aquí para escuchar. Mientras yo me esté riendo, todo está bien. ¿Ah? Mientras yo me esté riendo, todo está bien. Aquí estamos. Con relación esto se llama Cipriano Castro y su eco, de Montevideo y por ahí una serie de escrituras que están aquí. Bueno, dice este historiador, creo que es Inepiteo. No, Manuel Rodríguez Campos, familiar de Ángel. Dice, que no solamente
lo que pasó con los gobiernos latinoamericanos con el bloqueo de Venezuela, que no lo apoyaron, sino que a la par que el gobierno mexicano sumaba reclamaciones de las potencias europeas, los Estados Unidos, la opinión pública tomó el conflicto como suyo y llegó a comparar a Castro con Benito Juárez frente a la invasión francesa. Es decir, los gobiernos no apoyaban a Cipriano, pero los pueblos latinoamericanos empezaron miles de latinoamericanos a escribir que querían unirse al ejército venezolano, que le mandaran el pasaje. Entonces dice, la honra de los gobiernos latinoamericanos fue salvada por Perú y Argentina. El primero planteó la conveniencia de una acción colectiva de toda la República Americana a favor de Venezuela. El segundo emitió una densa opinión doctrinaria en defensa del país por medio de la cual sentó principios de jurisprudencia internacional en los alegatos, conocidos posteriormente como Doctrina Drago, elaborado por su ministro de Relaciones Exteriores. La doctrina Drago es que ningún país tiene derecho a cobrar las deudas que tiene otro país utilizando la violencia y la fuerza. Los italianos y los mexicanos que se unieron para que vean cómo. Sin embargo, la gente veía a Cipriano como Benito Juárez. Y el asunto es que también en Inglaterra la opinión pública se puso en contra de eso, porque la opinión pública dijo que Inglaterra estaba unida a Alemania, que era su enemiga tradicional, y que resultaba que estaban unidos para atacar a Venezuela. Hay otra cuestión que iba a mencionar, vamos a ver si. Aquí, por ejemplo, dice la prensa socialdemócrata de Alemania denunció los atropellos de la Marina Imperial, calificando las acciones emprendidas contra la Venezuela como la guerra de los banqueros. Pero esto ocurrió a más de un mes de bloqueo cuando los representantes de aquella tendencia el problema de los registros. La prensa socialdemócrata de Alemania denunció los atropellos de la Marina Imperial, calificando las acciones emprendidas contra Venezuela como la guerra de los banqueros, entre comillas. Pero esto ocurrió a más de un mes de bloqueo cuando los representantes de aquella tendencia en el Reichstag, apenas 3 voces, formularon severas críticas a la política exterior del Kaiser, por supuesto, sin ningún resultado. En Italia tampoco se conocieron los hechos, solo se generó una actitud de respaldo ofrecido por la opinión pública, por la opinión política y periodística a un gobierno. El Senado y la prensa de los Estados Unidos se hicieron cargo de las protestas, debilitando la figura presidencial de Theodore Roosevelt. En el momento en que este buscaba la reelección, el gobierno tomó conciencia de la gravedad del problema, tal y como ya evolucionado, y centró su atención en el aspecto fundamental de los países latinoamericanos, la complicidad subida inicialmente con las potencias. La política de Washington llega en gran relieve. Las negativas alemanas a retirarse del bloqueo en vista de la Constitución de Panamá, en virtud de los vecinos norteamericanos relativos al canal interoceánico de esta república. No nada. Alemania se negó simplemente necesitaron arreglos arbitral hasta que el presidente Roosevelt presentó un ultimátum moral sobre las declaraciones de este personaje con amenaza de ordenar a la flota norteamericana del Caribe y expulsar de aguas venezolanas a las naves de la guerra de Alemania. Que llegó a una guerra tan distante de su base
quebró la resistencia alemana y en la primera etapa del proceso diplomático. O sea, la opinión pública obligaron a la larga a negociar a las potencias inglesas y alemanas y los mismos norteamericanos. Fíjense que Alemania buscaba que le dieran la isla de Margarita, porque los alemanes de las potencias europeas no tenían, el único que no tenían territorio, ni amenazar vuelos de los Berser, pero de resto nunca tuvieron colonias en América. Los franceses, los ingleses, los portugueses, los españoles tuvieron colonias, a los alemanes no tuvieron los Berser, pero los perdieron. Claro, después Hitler reivindicaba que si hubiera ganado la guerra, pues Venezuela hubiera pertenecido a Alemania, ¿no? Que no tuvieran un pasaporte de la Unión Europea. Entonces la cuestión es, a raíz de eso, de la protección de Hitler, una colombiana, Germán Ciñega, escribió la obra muy interesante, El alemán en la conquista de América. Ocurriendo entonces, durante el tiempo que permaneció hasta morir en Santurce, Cipriano se la pasaba leyendo y conversando y caminando, paseando, y almorzaba en casa de su hermana que tenía la casa al lado. Su hermana Creo Nieves, que había siempre la más preparada de las hermanas y más política. Hay, por alguna noticia, de alguna manera, ¿de qué vivía Cipriano? Él había la propiedad que tenía en Venezuela, se la había vendido a Juan Michel, que la compró a precio de una placa de pasador, no le caigo con Jara. Entonces, resulta que aparentemente él recibía unos aportes económicos del gobierno de Juan Vicente. Juan Vicente Gómez siempre respetó a Cipriano Saló cuando se apoderó el poder, pero siempre lo trató con respeto, lo llamó don Cipriano. Lo único que no quiso que volviera a entrar a Venezuela, por supuesto. El balance del gobierno de Cipriano Castro, algunos lo ven en sentido negativo, yo creo que de alguna manera fue positivo. Acabó con el caudillaje, no fue Juan Vicente. Bueno, Juan Vicente recibió las órdenes de él, pero no durante el gobierno de Juan Vicente, ya no había caudillo. Todo eso se había acabado. Por otro lado, supo de alguna manera oponerse al bloqueo, se comportó dignamente, pero en el momento que aceptó que Bowen actuara como árbitro, porque al fin y al cabo se dio cuenta que tenía fuerzas militares para poder derrotar a las potencias extranjeras. Se hizo un acuerdo por el cual se iba a empezar a pagar los deudos, se iba a tomar dinero de las aduanas. El Estado venezolano solamente tenía ingresos a través de las aduanas, lo que cobraban por el impuesto de exportación e importación. El petróleo vino después, en 1914, así el célebre Reventón, etc. Pero ya está gobernando Juan Vicente. Juan Vicente negocia con las compañías, le concede todas las posibilidades que tiene. Porque Juan Vicente tenía claro que aquí no había cómo exportar eso y permitió pues que las compañías exportaran. Y posiblemente de los ingresos el 80% lo tomaban las compañías petroleras. Pero ese 20% eran millones de dólares que ya no recibíamos por el café. Y en 1930, Juan Vicente Gómez pagó toda la deuda venezolana en homenaje al centenario de la muerte de Libertador. Entonces, más adelante pues, va a haber negociaciones, ya no con el gobierno de Cipriano Castro, perdón, el gobierno de Juan Vicente Gómez,
sino el gobierno de Cerro Contreras y sobre todo con el gobierno de Isaías Miguel Angarita, establecieron reglas por las cuales la participación venezolana en las ganancias de la compañía petrolera se convirtió prácticamente en la mitad, 50-50 que se llamaba. La mitad para ti y la mitad para nosotros. Y bueno, lo convertimos en una potencia petrolera. Y hay una cuestión, es que llegaron los ciprianos al poder, empieza un periodo de 1899 a 1900, por el cual este país ya no hay el caudillaje. De alguna manera, aunque la dictadura, el gobierno de Gómez era una dictadura, el hecho de que se formaron partidos en el exterior, que luego vinieron a tomar el poder cuando se cayó, derrocaron a Medina Cali. Al gobierno de Juan Vicente Gómez, a la muerte de este, asume el presidente y ministro de Defensa de Acero de Contreras, contra la familia de Juan Vicente Gómez pretende poder hacer poder. Pero el Acero de Contreras le ganó la rapidez, mandó preso a Tarazona. Tarazona era por el escolta de Gómez. Y a partir de ese momento todos se asustaron, estaban que fuera presidente. Elías Sanz recortó el periodo presidencial, abrió las puertas a los exiliados, puso en libertad a los presos políticos y hizo un gobierno conservador, pero de alguna manera, para secar mi cultura, llevó el país hasta que se designó que se llama Margarita. Solo un informe apenas sobre una presidencia, se presentó como civil. Se llama María Margarita, es un gobierno progresista. Y por las cosas que pasan en este país, se planteó el problema de la sucesión presidencial. Se negoció entre los militares jóvenes, Acción Democrática, y se llama que se llegó que está bien, no se puede convocar elecciones universal, directa y secreta, sino el Parlamento, el Congreso elegía al presidente, en un acuerdo de elegir a Diógenes Escalante como presidente de la transición. Diógenes Escalante era el embajador en ese momento en el imperio y regresó a un barco que se llevaba el nombre de Truman. Hay una novela que se llama El pasajero de Truman. Entonces, llegó Diógenes Escalante, que había sido todo el tiempo diplomático en Europa y en Estados Unidos, y un joven llamado Ramón J. Velázquez, que era periodista, quería entrevistarlo, pero no entrevistaron, no le daban audiencia. Pero Ramón J. vino y hizo una especie de reportaje donde dijo ciertas cosas para provocar a Escalante. Escalante lo llamó y lo nombró su secretario. Escalante estaba instalado en el hotelario, que todavía existe. Y una vez ahí me entrevisté con el Parucero en un desayuno. Entonces, resulta que Diógenes Escalante se volvió loco. Empezó a actuar cosas, a hacer cosas raras, a agarrar de los cubiertos porque el cuidado de la gente se lo lleva. En fin, Ramón J. tuvo que comunicar que el presidente, que el que iba a ser presidente se había vuelto loco. Entonces surgió una crisis, porque Isaías Medina Angarita quería que él fuera presidente un tal Biagini, los otros querían imponer a su candidato, y se dio el golpe de Estado del 18 de octubre. No hay ninguna revolución, golpe de Estado del 18 de octubre. Ese golpe de Estado resulta que estos días escuchaba una entrevista de una pieza grabada en 1996, en donde el ministro del Interior de Isaías Medina Angarita era Urrapieta.
Una Prete dice que el Partido Nacional Democrático tenía 20.000 militantes, mientras que el partido del presidente Isaías tenía 200.000. Bueno, empezaron a negociar, la Academia Militar tenía preso a una Prete y a otro. Y dice una Prete que estando paseando, pues salía a caminar ahí en la academia. Se acercó Vargas, Mario Vargas, que era uno de los oficiales que estaban dando el golpe. Y este oficial le dijo que se olvide Rómulo Betancourt y compañía, este golpe no es de ellos, es de nosotros, de los militares. Y bueno, se convocó luego la Constitución del 47. Entonces, Medina Garita aceptó renunciar porque la policía estaba matando a la gente en la calle. Entonces, ella no quería tener muertos en su cuenta. Y entregó la presidencia. Ahí en las negociaciones tuvo el deseo de Contreras también. En algún momento dice, una pieza le pidieron el deseo de Contreras para el embajador de Estados Unidos. Él dijo que no, que ese no era el problema de él, así que mandaron a otra persona. La cuestión es que cayó el gobierno de Isaías Medina Garita. Se establece una junta de gobierno establecida por el presidente Rómulo Betancourt, convoca elecciones, elabora la constitución, una asamblea constituyente presidida por el poeta Eloy Blanco. El poeta Cumané. No, es decir, Cumané. Andrés Eloy Blanco presidió la asamblea constituyente. Ya me preocupa lo de. Entonces resulta que Andrés Eloy Blanco preside, como era, pues, poeta, echaba mucha broma. Decía, bueno, hay cosas que él decía que no hay un diputado nuevo, es como un carro viejo, ¿no? Que hace bastante ruido. Y el otro decía que, ¿cómo era que decía? Él decía que éramos Cosas que no son de ley. ¿Ah? Cosas que no son de ley. Digo, mujer meando en botella y negro inscrito en copete. Eso es. Bueno, yo recuerdo que en Copey, yo fui copeyano, había un directivo a nivel nacional que era negro, era la costa de los negros, dentro del gobierno, dentro de la directiva de Copey había un negro como para que hubiera. Bueno, estaba Cristo Chuyo que. ¿Por qué no vamos con Cipriano Castro, chico? ¿Ah? ¿Por qué no vamos con Cipriano Castro? Bueno, sí, bueno, vamos. Pero la cuestión vino por el problema de la sucesión. Terminemos, se hace la Constitución del 47, se convoca elecciones, elige a Rómulo Gallego, como empezó el sectarismo con el negro Prieto, pero el ministro de Educación, total, derrocaron al gobierno de Rómulo Gallego. La cuestión es que yo lo que quería decir que en 1901 empieza un periodo en donde se tiene a regularizar el país, a establecer el Estado de Derecho. Hay que señalar una cuestión. Durante todo el siglo XIX se hablaba sobre liberales y conservadores. Pero los liberales no eran lo que nosotros vemos como hoy como liberales. Por ahí hay una candidata que se proclama liberal. Los liberales eran aquellos que creían que se debían respetar, que se establecieran las libertades públicas, que los gobernantes respetaran los derechos humanos. Eso era el liberalismo. Y resulta que esos liberales adoptaron varios nombres, pero el liberalismo amarillo es el liberalismo que cae con la derrota del gobierno de Ignacio Andrade. Y viene el liberalismo restaurador de Cipriano Castro. Y Cipriano decía algo muy interesante sobre Bolívar. Él decía que el origen del liberalismo estaba
en las actuaciones de un personaje que había nacido en Belén. Él decía que el liberalismo tenía su fondo en la doctrina cristiana proclamado por Jesús de Nazaret. Y no debe tener verdad, porque Cipriano era un tipo que, siendo un joven, hoy ya tiene un maestro muy preparado, cuando ya no podía estudiar más, lo mandó su papá a estudiar en el seminario de Pamplona. Y allá, aparte de aprender música, tocar el violín, él empezó a usar a los políticos colombianos que hablaban tan bien. Y entonces cuenta el Ropa Contreras, igual que Vicente Gómez, pero que cuando él, a raíz de las revoluciones políticas, terminó refugiado, exiliado durante 9 años en Cúcuta, y tenía una hacienda que se llama Los Vagos. En esa hacienda empezó a desarrollar su doctrina política. Entonces le escribía a todo el mundo explicando su... Y cuenta que él reunía a los amigos y empezaba a leer un libro. Es decir, como si estuviera pronunciando un discurso. Él constantemente lo reunía para que lo escucharan. Y por eso los discursos, en realidad es bastante preparado. Digo, leemos los discursos de Cipriano Castro, son muy bien elaborados. Porque había adquirido esa cultura en el seminario de Pamplona. Por cierto, en el seminario se estuvo portando mal, su papá, don Carmelito, se fue hasta allá y le dio una paliza para que se enderezara. Entonces, bueno, se enderezó. Luego más tarde hubo un incidente con un sacerdote, por eso lo llamaban Matacura, pero no, es decir, resulta que una hermana de él estaba comprometida con un tipo que después no quiso cumplir el matrimonio, casarse, que era la familia del sacerdote. Entonces, Cipriano fue a hablar con el sacerdote y dijo que no se metía con él. Uno dice que sacó el revólver y lo amenazó, otro dice que le disparó, pero no le pegó. Eso provocó un escándalo. Total, que a Cipriano se lo llevaron preso y estando en la cárcel, pues con sus amigos se fugó de la cárcel. Y eso lo llevó al exilio y después regresó, en fin. La cuestión es que en el exilio, el último exilio, que fue largo, pues estuvo en Los Vagos, en la hacienda, que una pertenecía que era propiedad de Juan Vicente, no, se la compró Cipriano. Allí se fue formando. Y la cuestión es que en una ocasión, ya cuando tuvo entrada a Venezuela, fue a hablar con Ignacio Andrade, y Ignacio Andrade no lo recibió bien, apenas lo trató así. O sea, resulta que entonces salió furioso y dijo, voy a la hacienda y voy a regresar con un código y voy a tomar el gobierno. No lo hizo inmediatamente. 2 años después tomó el poder. En mayo de 1829 salió la expedición famosa de los 60, pero en el curso del avance por el Táchira y las pequeñas, fue reuniendo un ejército más respetable. Pero la política era llegar al centro, sitió a San Cristóbal, como no se pudo tomar, siguió adelante, pasó por Trujillo, ocupó Mérida, y los enemigos los iba dejando atrás, hasta llegar a Tocuyico y lo que ya les conté hace rato. El país estaba en manos del gobierno, sin embargo le dieron el poder. Cipriano, entonces, yo creo que hay 2 o 3 obras dedicadas al bloqueo. El balance es que yo creo que supo defender a Venezuela frente al bloqueo. Hizo un esfuerzo por modernizar el país, sobre todo las Fuerzas Armadas, que lamentablemente lo corrompieron y empezó a dejarse, a no ocuparse del gobierno. Pero eso era gente, es decir, la oligarquía mantuana y la oligarquía valenciana son una cosa que yo creo que peor son los valencianos. Todavía existe, eso existe.
Pero lamentablemente en el siglo XX, nosotros para terminar, después de ese avance de tener régimen democrático con desde Rómulo Betancourt, pasando por Caldera, León y Caldera, Herrera Campín, Carlos Andrés Pérez, y luego viene entonces, y nuevamente Rafael Caldera, tiene este gobierno que se estableció a partir de finales de 1999, que todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Todo lo que se había conquistado durante 99 años se perdió. Se acabó la institucionalidad. Una constitución moribunda, como dijo cuando se juramentó el personaje que estamos hablando. Viene entonces, ocurre esto. En estos días oí el sermón de un sacerdote que no sé cómo se llama, pero muy bien. Ese sacerdote decía que este país había incurrido en la idolatría, idolatrando a un hombre, y luego entonces estábamos recibiendo el castigo, que teníamos que pedir perdón por la idolatría que habíamos incurrido y buscar entonces el arrepentimiento a ver si podemos volver a la democracia. Lamentablemente yo este reino lo llamo régimen Nick, pero como ustedes habrán visto una película que se llama Tormenta Perfecta, ¿no? Que la dictadura de Venezuela no es perfecta. Si fuera una dictadura perfecta como la de Pinochet o la de Marcos Pérez Jiménez, ya lo hubiéramos derrotado. Pero resulta que este régimen es inicuo, que es una dictadura, pero no es perfecta. Tiene elementos que están aquí, por ejemplo, nosotros pertenecemos ahí al Frente Amplio, los partidos actúan. ¿Y qué quedamos? ¿Es dictadura o no es dictadura? Entonces vamos a convocar una elección, entonces vamos a hacer las primarias. Entonces resulta que piden apoyo al Consejo Nacional Electoral, después que el Consejo no trata el instrumento del régimen. Entonces el Consejo, la gente, esto es descarado, el periodo del Consejo Nacional Electoral no había terminado, sin embargo a todos lo sacaron. Volvieron a reunirse y eligieron un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Presidido por quién? Por el Contralor que había inhabilitado inconstitucionalmente a 3 candidatos presidenciales. Amoroso. Entonces vamos a aceptar. Vienen esto nos dicen, damos apoyo técnico. Esto me recuerda a Sun Tzu, el arte de la guerra. Al enemigo se le ofrece pequeña victoria para que se ilusione y luego lo despacha. Entonces resulta que le dicen, no, pero te voy a dar apoyo, pero tenés que prorrogar, van a hacer elecciones un mes después. Entonces provoca la división, porque esa es la otra doctrina. Si el enemigo está en cordialidad, tú le provocas y le provocas conflicto. Ahí está. Uno dice, sí, vamos a aceptar el otro no. Que sí, que lo hacemos en noviembre. Caos y confusión. Caos y confusión. ¿Ah? Le crea caos y confusión al ser. Exacto. Entonces, llega un momento en que está la candidatura de María Corina, el Capri y el otro que están inhabilitados. Y entonces, constitucionalmente, así como a mí la calle Victoria, los dos que digan acaban de inhabilitar. Todos los que digan que creen que es un Estado. Entonces, declararon inhabilitación para elegir. O sea, entre el grupo ese de María Corina y compañía. Bueno, con el amigo Rafito y otros. Bueno, volviendo al asunto. Entonces, nosotros tenemos esta situación en que después de 99 años, en donde creíamos que habíamos logrado la institucionalidad, porque independiente del problema económico es otra cosa. Ahora que llevamos 23 años
de un régimen inicuo, en donde hemos perdido la posibilidad de elegir democráticamente, porque la cuestión es que tiene un Consejo Nacional Electoral que controla todo. Entonces resulta, bueno, está bien, pero yo te ofrezco el apoyo a usted. Ahora el Consejo Nacional Electoral salieron declarando que aquí no se puede hacer elecciones si no son supervisados por ellos. Sí, porque él es que Bueno, ¿qué es eso? Lo que pasa es que hemos ido tolerando una situación en que las elecciones no hacían elecciones en las universidades porque había que seguir lo que decidieron en la ley de educación, que vote todo el mundo. Entonces, resulta que para hacer elecciones en el colegio de abogados se necesita autorización externa. Pero lo peor de todo es que una elección de un partido es un asunto privado de ese partido, o una coalición, y eso no tiene que someterse al Consejo Nacional. Entonces, sí, perdón, yo doy por terminado la conferencia para que pregunten. Si nos ponemos con lo actual, nos olvidamos todo. ¿Ah? No hay necesidad de que nos enredemos. ¿Cómo ven? Digo que no hay necesidad de que nos enredemos con lo actual. Está en el suelo. Bien. Bueno, pero es que resulta lo triste, lo que yo los 29 años de evolución, de pronto tenemos ya vamos para 3 décadas, 2 décadas de un régimen inicuo. Así que ya para meter las cositas ahí. Los papelitos. Voy a hablar con lo que quiera. Yo voy a hablar de Cipriano. Y yo veo difícil de lavar una imagen, la imagen de un hombre mitógeno. Un mitógeno del crimen. Dos grandes, tuvimos dos presidentes de una mentalidad totalmente enfermiza en su relación familiar y su relación con la mujer. Ese usaba a la mujer como era como los italianos, que de todas son menos mi madre y mi hermana. Ah, ya se entendí. La usaba y nos pagaba. Y le gustaba que le hicieran música para bailar con ella, porque la señora era una cosa que estaba en la casa. Había que comprarle una crema de formadura. ¿Cuál fue lo